La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible en tiempos del coronavirus, ya sea para estar en contacto con los seres queridos, para el trabajo o para la escuela. El confinamiento en los hogares ha multiplicado el tiempo de exposición a las pantallas de los más pequeños. Pero el consumo desenfrenado de Internet conlleva sus riesgos. ¿Cómo evitar la adicción? Hola y bienvenidos a esta nueva edición del especial sobre la COVID-19. Los acompaña Irene Carrillo. En numerosas partes del mundo las escuelas permanecen cerradas a causa de la pandemia, por lo que muchos niños y adolescentes se han visto obligados a continuar las clases en sus casas. Pero también en los momentos del confinamiento más estricto, sus actividades de ocio o sus relaciones con amigos y familia han tenido que realizarse a través de las nuevas tecnologías, de forma que esta saturación de pantallas, además de una solución, se ha convertido en un problema para muchas familias. Multiplicación con decimales. Desde celulares hasta tablas de planificación. Durante la pandemia del coronavirus, esta familia berlinesa organiza las clases en casa. Sus herramientas son servicios de mensajería como WhatsApp, videojuegos y aplicaciones para estudiar. Una situación peculiar tanto para padres como niños. Por supuesto nos preocupa. La mayor preocupación es que se hagan un poco adictos, que no puedan dejar de jugar y que no puedan dejar de lado los videos. Qué juegos juegan y qué aplicaciones utilizan también es relevante. La familia ha establecido reglas. Por la tarde los celulares se dejan de lado. Además, los niños solamente pueden instalar una nueva aplicación cuando los padres hayan dado su consentimiento a través de una aplicación de control. Solamente pueden usar el celular 2 horas, algo que los padres también controlan a través de la aplicación. Durante el confinamiento, la hija mayor permaneció mucho ante la computadora por las clases en línea. A veces me molestaba estar el día entero o gran parte del día ante la computadora. Además, estaba sola en casa, porque mis padres no estaban y a mis hermanos los cuidaba un servicio de apoyo especial. Lo que sí me gustó fue que me ahorraba el camino al colegio y podía dormir hasta las 7 de la mañana. Su hermana no había utilizado un celular hasta la crisis del coronavirus. Julius Hasema da cursos en los que enseña a jóvenes adultos cómo usar el celular y otras herramientas digitales. Su experiencia le dice que son un buen medio de estudio para los niños. Creo que para los padres es más importante entender y no prohibir. Si saben lo que sus hijos buscan en Internet, o a lo que temen, o a lo que no entienden o igualmente lo que les confunda, entonces podrán atender mejor a las necesidades de sus hijos. Pueden motivarlos y dirigirlos en una dirección que resulte productiva. La familia también ha descubierto una aplicación para cocinar y hoy hay burritos vegetarianos con guacamole. Pero a la hora de la cena, el celular se pone en silencio y se deja de lado. Dejar de lado el celular es para muchas familias una batalla diaria. Sobre esto nos va a hablar desde Buenos Aires Laura Jurkowski, psicóloga y especialista en adicción a las tecnologías. Laura, encantada de saludarte. Muchas gracias por conectar con nosotros. ¿Qué pueden hacer los padres para desenganchar a sus hijos de la pantalla? ¿Es una batalla perdida? Hola, buenas tardes. La verdad que no es una batalla perdida. Las tecnologías en este momento son nuestras aliadas. Realmente es fundamental el uso de las pantallas. Y lo que tenemos que hacer es organizar una agenda junto con nuestros hijos. Que los hijos estén también al tanto de la agenda y planificar diferentes actividades durante el día junto con ellos, algunas que incluyan las pantallas, y estas actividades que incluyan las pantallas van a tener que ver con el estudio, con los juegos, con la creatividad, con poder socializar, poder estar en contacto con los demás, pero también es muy importante poder hacer actividades fuera de las pantallas y los padres deben generarles, ayudarles a los chicos a poder generar estas otras actividades. Los chicos pueden también contribuir
en algunas de las actividades de la casa, ayudar a cocinar, ayudar a limpiar, y es fundamental poder tener en el día ratos libres de pantalla, que dejemos por un rato todas las pantallas fuera, no usar las pantallas por un rato largo, ¿sí? Sí. Durante el día. Laura, ¿y cómo pueden reconocer los padres que sus hijos han entrado en una adicción a la pantalla? Es decir, ¿cuáles son los signos típicos de dependencia y cuándo se debe consultar con una psicóloga? Bueno, la verdad, digamos que la cantidad de horas de uso de las pantallas en la cuarentena obviamente se vio incrementado y todos tenemos que flexibilizarnos respecto a la cantidad de horas porque las necesitamos. Nosotros no tomamos la cantidad de horas como indicador de adicción, sino cuando las pantallas, el uso de las pantallas es un uso compulsivo, cuando el niño o el joven o el adulto empiezan a utilizar este comportamiento de manera compulsiva, cuando empiezan a usarlo para llenar un vacío, para buscar algún tipo de satisfacción o gratificación que de otra manera no lo pueden encontrar. Es como que esto les genera euforia, les genera más ganas, más tiempo de estar conectado. Cuando frente al freno, cuando se les dice que apaguen la computadora, las pantallas o por alguna razón no se pueden conectar, cuando aparecen signos de ansiedad elevada, de irritabilidad y muchas veces también aparecen signos de violencia. Y esto empieza a afectar otras áreas de la persona. Nos tenemos que preocupar si esto pasa a ser el único interés, lo único que le interesa a la persona es hablar de esto, sus conversaciones pasan por esto, ¿sí? Y no hay otra cosa que le dé placer, que le dé ganas. Muchísimas gracias, me temo que ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por esta charla. Además del peligro de adicción a las nuevas tecnologías, la pandemia ha provocado un incremento importante en las tasas de ansiedad y depresión. Los temores sobre el impacto del virus en la salud, el aislamiento social, los problemas económicos han causado angustia a millones de personas en todo el mundo. Pongamos el caso de Colombia, uno de los países más golpeados por la pandemia. No es solo el virus en sí a lo que se enfrenta la gente. El miedo a contagiarse y el aislamiento prolongado están generando otros efectos secundarios que hasta ahora permanecían a la sombra de la pandemia. En Colombia, noveno país del mundo con más contagios, esas secuelas están empezando a salir a la superficie. En la capital, Bogotá, la alcaldía informa que los intentos de suicidio han aumentado un 21% desde el inicio de la cuarentena. Definitivamente hemos visto un incremento de los síntomas de ansiedad relacionados con el temor al contagio, de los síntomas de ansiedad relacionados con todas estas circunstancias producto de las restricciones de la pandemia. Muchos pacientes que entran en crisis agudas de ansiedad o en desesperanzas muy profundas que los llevan a unos cuadros depresivos, a mucha tristeza. Un servicio telefónico en Bogotá ofrece apoyo psicológico. Recibió casi 25.000 llamadas desde que se impusieron las restricciones, más del doble que antes de la cuarentena. A raíz de la pandemia y de todas las medidas de confinamiento obligatorio que se han tomado en la ciudad, pues se están observando una serie de casos de alteraciones de salud mental, psicológicas, etcétera, que conllevan a que la población general requiera una atención especializada. También se duplicaron las denuncias de violencia doméstica. Los abogados especializados en divorcios dicen que están recibiendo más consultas. La creciente tensión psicológica ocurre en un país donde muchos ya sienten de por sí ansiedad, depresión o estrés postraumático relacionado con el largo conflicto civil de Colombia y donde existe un considerable estigma en torno a las enfermedades psicológicas. Al principio tuve mucha ansiedad, especialmente porque me costó mucho trabajo organizar lo laboral
Entonces eso me generó mucha ansiedad, no poder estar como con mis pares conversando sobre los temas que tenía que desarrollar. La depresión, pues, tanto como la palabra depresión, no creo, pero sí como a veces unas nostalgias por la gente, por mis amigos, por mi familia. Mientras en gran parte de América Latina los casos aumentan y el aislamiento continúa, los efectos secundarios del virus están cada vez más latentes. Muchas escuelas ya están reabriendo sus puertas. Sin embargo, ¿están lo suficientemente preparadas? Naciones Unidas calcula que el 43% de las escuelas de todo el mundo no tienen acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón. En todo el mundo, las escuelas se esfuerzan por reabrir sus puertas tras el confinamiento de la pandemia del nuevo coronavirus. La primera lección es: lávense las manos. Pero muchos niños en países poco desarrollados no tienen esa opción, porque carecen de las instalaciones sanitarias básicas. Un informe de UNICEF y la OMS señala que 818 millones de niños no tienen cómo lavarse las manos en sus escuelas, lo que implica un riesgo mayor de contraer la COVID-19 u otras enfermedades. Más de un tercio de estos niños, 295 millones, están en el África subsahariana. En países poco desarrollados, 7 de cada 10 colegios carecen de lavabos para lavarse las manos y la mitad de las escuelas no tiene servicios básicos sanitarios y de agua. Poniendo el acento en el aprendizaje de los niños, el informe dice que los gobiernos tienen que asegurarse de que las escuelas sean seguras para poder reabrir. Eso significa garantizar el acceso a la higiene, el agua potable y las instalaciones sanitarias. Esto es todo por hoy en el especial Coronavirus. Recuerden que pueden obtener más información, cifras y gráficas, así como ver todos los reportajes en nuestras redes sociales y en la página web. Yo me despido de ustedes. Gracias por su atención y hasta pronto.